Bienvenido, Guille. Gracias. Hoy es nuestro especial invitado aquí en Jasón y yo quería hablar sobre un tema que es el TDAH. Y para eso quería que fueses hoy nuestra protagonista de este espacio. Vale, ¿Vale? venga, acepto. Ha aceptado la invitación y yo creo que va a ser algo muy, muy chulo. Vale, Guillermo Iraola, ha escrito este libro, Todo lo que sé del TDAH. Casi todo. Casi todo. Me ha encantado. Yo os lo recomiendo a todas esas familias que tengáis o curiosidad o tengáis algún hijo con esta casuística, diríamos. Condición, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a hacerte una serie de preguntas, como le digo a todos mis invitados, y hasta donde tú quieras hablar, Guille. ¿Vale? Venga. Guille, profesión. ¿Cuál es tu farmacéutico. ¿Vale? ¿Y qué más? Farmacéutico y farmacéutico circunstancial, vamos a decir. Vale. Y mi vocación es la artesanía. O sea, yo he descubierto hace poco, bueno, a raíz del diagnóstico, que lo que me gusta es la artesanía. Y hago serigrafía, hago pues pósters, camisetas, etcétera, pues con tintas y pues con la técnica de la serigrafía, que es lo que pues me ha hecho ver pues lo buenos que son estos procesos de la artesanía pues para mi condición. Vale. Que ahora nos lo explicará, ¿vale? ¿Cuándo empezaste a sospechar que podías tener un TDAH? Yo sospeché, pues en realidad nunca lo llegué a sospechar, simplemente me lo encontré de frente cuando vi un documental sobre neurodivergencias, que además no recuerdo cuál era y me gustaría, lo apunté en un papel y perdí el papel, claro. Pero yo llevaba un par de años de búsqueda, ¿no? O igual 3, donde ya pues mi trastorno me estaba llevando pues a otro tipo de crisis ya más grave, porque todavía estaba pendiente de diagnóstico, ¿no? Entonces me diagnosticaron ansiedad y depresión durante pues 2 o 3 años, diferentes especialistas, y fue fue por cosa mía que al ver un documental un día de madrugada que no me podía dormir sobre un tipo pues que era músico y explicaba pues cómo eran sus procesos creativos, luego cómo le afectaban, por ejemplo, pues los pensamientos internos o todo este remolino de ideas y pensamientos que tenemos en el TDAH siempre, ¿no? O de esta forma de hablar pues que se va por las ramas, ¿no? Y él pues creando música también pues decía que el jazz o que la improvisación. Entonces yo de repente me resonó muchísimo lo que decía este hombre y ahí fue cuando ya sospeché seriamente de golpe que yo podía tener esto. Escribí un mail a Russell Barkley, que sí, es lo comentas en el libro, papa además. sí, es como el papa del TDAH prácticamente. Vale. Entonces, esa misma noche busqué TDAH sin saber lo que era en Google, en inglés, ADHD, y entonces me salió el primero en búsquedas, me salió este señor, porque es el más popular, y me salió su mail de la universidad, que supongo que ella no lo tendrá puesto, y le escribí un mail esa misma noche y me fui a dormir. Y a la mañana siguiente desayunaba leyendo su respuesta y entonces me decía pues que tenía muchos boletos y me sugería un par de asociaciones de Madrid y de Barcelona, y yo tirando de esas asociaciones pues llegué a mi diagnóstico aquí en San Sebastián. O sea que cuando sospeché, pues viendo un docu. Vale. Y decides hace ya un tiempo escribir el libro. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál era tu objetivo cuando decidiste escribir el libro de TDAH? Sí, a ver, a mí cuando Me ha encantado con muchos casos. Gracias, sí. A mí cuando cuando conseguí identificarlo, no me gusta la palabra diagnóstico tampoco, pues cuando conseguí identificar el diagnóstico doble pues eso, identificar esta doble excepcionalidad que es el TDAH cuando convive con las altas capacidades, que era lo que me dijeron a mí, y entonces pues cuando me pasó esto estuve un año entero pues pensando que lo único que tenía yo era pues déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Y unas altas capacidades que lo acompañaban. Sí. Entonces la propia nomenclatura es muy engañosa y entonces yo durante un año estuve pensando pues que mi problema era que, bueno, pues si presto más atención y soy más tranquilo,
pues todas estas cosas que hay, lo que se llama lo del iceberg y el ejemplo este tan manido, ¿no? de la parte de arriba del iceberg, pues toda la profundidad del TDAH a mí se me escapaba durante el primer año hasta que empecé a investigar ya más en serio. Y entonces ya cuando empecé a ver todo el cogollo de lo que es el TDAH en sí, por una cuestión de solidaridad y de querer escribir el libro que yo hubiera necesitado aquella noche que le escribía también el mail al señor Barclay, ¿no? Entonces fue una cuestión de solidaridad. Me ha costado mucho escribir este libro. O sea, es muy difícil escribir un libro cuando tienes TDAH, la verdad. Nos conocimos hace un tiempo. Yo, según lo estaba leyendo, para mí era evidente que tenías alta capacidad. Te lo he dicho cuando has venido antes. Entonces, digamos que has hecho un masking. La alta capacidad, porque tienes carreras, cuando te has propuesto algo lo has sacado adelante, aunque no fuera con lo que más vibrabas, sí. Y esa alta capacidad te ha ayudado muchísimo. Sí, me ayuda a enmascarar, a arreglar mis pifias, ¿no? Y cuando pues tú de pequeño pues liabas alguna, pues luego pues con unas altas capacidades aprendías o a resolverlo o a ocultarlo, y entonces esas altas capacidades también te ayudan a enmascarar pues igual un TDAH, unos problemas de inseguridad o cosas así, ¿no? Y te ayudan a hacer como un teatro, una máscara, y entonces te conviertes en una persona pues que no es lo que eres tú realmente, ¿no? Es una imagen que es la que crees tú que los demás buscan de ti, ¿no? O haces lo que se espera de ti, y es lo que te lleva luego a lo del síndrome del impostor, ¿no? Yo realmente no sé muy bien qué hago escribiendo un libro, no sé muy bien qué hago haciendo un podcast sobre todo esto, porque tengo un síndrome de impostor que es muy, muy, muy potente. A mí siempre se me ha estado como diciendo que lo que yo hacía pues que eran marcianadas, y yo me lo he terminado por creer, y entonces he encajado, tengo una profesión pues que mira, es farmacéutico, es una persona pues respetable, sí, ¿no? Y entonces pues a mí lo del masking a través de las altas capacidades unido al síndrome del impostor, pues me parece que es un complejo muy grande. Soy consciente, yo cuando te digo algo bonito, como que me ha gustado mogollón tu libro y que me parece que puede ayudar un montón porque lo explicas de una forma muy sencilla, con casos prácticos con los que tú vives en el día a día y que pueden ayudar a esas familias, te quedas así como bloqueado porque no estás acostumbrado a que te digan cosas bonitas. No, me parece, o sea, es que me parece una pequeña tortura. Yo los halagos los recibo, me cuesta, y creo que es por eso, ¿no? Porque bueno, poco a poco he pensado que lo que hacía yo no interesaba. Vale, mitos sobre el TDAH, mitos en el día a día que como persona con esa característica, va. Para mí lo primero es la nomenclatura. Vale. ¿No? Induce mucho a confusión. Ya no voy a decir a error, pero bueno, la T de trastorno está ahí. Ahí el trastorno es cuando unos rasgos hacen que tu vida pues deje de ser una vida normal, ¿no? Cuando tienen un impacto negativo en tu vida. Vale. ¿No? Entonces, ese déficit de atención y esa hiperactividad que no se presentan 24 horas al día, porque luego pues hay un contrapunto que sería, pues que ya hablaremos luego, pero es pues ese hiperfoco o esa actividad desregulada, esos bloqueos de las funciones ejecutivas, la parálisis, ¿no? de parálisis de análisis lo llaman en inglés, ¿no? Y es pues cuando en tu cerebro hay 40.000 opciones, te bloqueas, ¿no? Entonces, el TDAH sí que se identifica, porque en las pruebas pues es más fácil de detectar pues un repunte de déficit de atención o un repunte de impulsividad e hiperactividad a la hora de responder un test, ¿no? Y no es tan fácil identificar cuando alguien tiene las funciones ejecutivas congeladas, que es como pasamos pues la mayor parte del día, por lo menos pues un día que estés un domingo en casa sin nada que hacer, pues estás bastante bloqueado, ¿no? Teniendo TDAH, porque tienes tantas cosas por hacer que tienes esa parálisis de análisis, ¿no? Un mito sería pues que las siglas TDAH definen la totalidad del trastorno o de estas personalidades, ¿no? Que te pueden llevar a un trastorno.
Y luego para mí el segundo mito, así más, pues, más importante o más evidente en mi caso, es que el TDAH en adultos no existe, ¿no? A mí me diagnosticaron o me detectaron o me identificaron, bueno, se puede decir diagnóstico, cuando tienes un trastorno ya serio, ¿no? Que era lo que me pasaba a mí. Escuchándote igual más de uno se Ya siente tampoco, identificado. sí, pero bueno, el autodiagnóstico también es... ¿Qué no, te resuena? Por lo menos que resuene a veces. claro, Como pero cuando te tuviste un documental, Claro, pero Guille, yo vi un documental y escribí al señor que más sabía de esto. O sea, eso es. y él me dijo, joder, pues tiene toda la pinta, pero tienes que buscar un diagnóstico, Claro, y eso es lo difícil aquí, ¿no? O ya. sea, en la pues, sanidad pública, pues no, estos diagnósticos son una quimera. Y por lo privado, pues te puede costar pues desde unos 100 euros, que era lo que me costó a mí, porque pues hace igual 7 años no había este boom, a igual ahora pues hay un mayor oportunismo, ¿no? Bueno, ahora el panorama es otro, ¿no? Y hay mucha gente pues que está aprovechando este foco de atención que se está poniendo sobre el TDAH para hacer negocio, ¿no? Entonces ahora es difícil conseguir un diagnóstico acertado incluso por lo privado, porque o te sale muy caro o, por ejemplo, te están vendiendo el pack de diagnóstico más tratamiento posterior, con lo cual Ah, ya eso te da pistas de que el diagnóstico pues va a salir que sí, porque si luego te dicen que encima te lo van a tratar, vale. pues y entonces pues ahí se está generando en la industria, Ah. ¿no? En torno al diagnóstico, y se está poniendo de moda. Es una moda, es una realidad. Hay un sobrediagnóstico ahora, pues es un debate, hay 1000 debates. Hay mil Pues. debates sobre el tema. Por eso quería que vinieras tú, cómo lo sientes tú, cómo lo vives tú. Y la teoría, como digo yo, sí, leer libros, nos podemos leer libros, pero yo quería que tú contaras tu experiencia. Sí, yo te agradezco además que me tengas. O sea, me parece, a mí me gusta lo vivencial, ya lo sabes, a mí me gusta que me lo cuenten la gente. Vale, ¿qué señales, para la gente que te está escuchando, qué señales crees que son importantes, que se nos pueden pasar durante la infancia? Yo tengo un hijo y no sé, pues igual escuchándote con varias cositas, varias señales, me puede ayudar a que pueda, una posibilidad, no significa que tenga TDAH ni, pero que, sí, que Eso, quizás siempre con con prudencia cuidado con todo. y siempre, para mí, bueno, varias señales. Hay una altísima heredabilidad, ¿no? Vale, Entonces, ya va a empezar. Pues como si la alta hay, capacidad, igual. pues sí. Y entonces ya si hay en la familia, o Vale, si por ejemplo a tu primo le han detectado esto, pues yo soy muy partidario del screening de toda la familia en cuanto aparecen 2 o 3 casos, es verdad. vale, ¿No? Eso no se hace. Entonces, una señal sería pues que cerca haya dentro de esa genética pues haya un primo o un tío o lo que sea, ¿no? Luego también, pues otra de las señales luego ya es el comportamiento, ¿no? De esta persona. El niño o la niña con TDAH no son todos como ardillitas que se están subiendo a los árboles y tal y escalan, no son todos salvajes, ¿no? Lo del masking, enmascarar y todo eso, pues al final puede ser difícil detectar. En esta entrevista o la conversación que hemos tenido antes de la entrevista, cuando hemos comido y tal, pues, por ejemplo, habéis visto que yo pues, me puedo ir mucho, mi relato se puede ir mucho por las ramas, parece que pierdo el hilo, luego vuelvo, luego me vienen otras referencias que me van apareciendo en la cabeza. O sea, es como hacer un brainstorming contigo mismo, ¿no? vale. Entonces, eso al verbalizarlo, hay una cosa que es como la narrativa TDAH, que es muy característica, ¿no? Un niño contándote lo que ha hecho por la tarde, pues se puede tirar fácilmente otra tarde entera, ¿no? Solo contándote porque se acuerda, no sé qué. Entonces, un rasgo que a mí me parece muy característico es la forma de hablar y de irse por las ramas y, oye, ¿qué te estaba contando? ¿Y cuál era la pregunta? Y todo eso, ¿no? Y en niños adolescentes también. Y luego, pues otro rasgo es también, pues por ejemplo, discalculia. Hay luego también, pues dentro de las dobles, triples excepcionalidades, pues yo tengo, por ejemplo, algo de discalculia, tampoco mucho, pero tengo, por ejemplo, cero noción del tiempo. Eso también, pues la noción del tiempo, lo que en inglés se llama time blindness, Sí, que es pues agnosia, a mí me gusta llamarlo agnosia cronológica, no he encontrado un nombre al castellano, ¿no?
Para esto que es tan popular en los medios que hablan en inglés, ¿no? Y este time blindness pues es también muy característico, ¿no? De que te dice que en 5 minutos va a hacer algo, pero se le ha olvidado, no sabe lo que son 5 minutos. O pues también eso, luego tema discalculia, yo desde pequeño siempre pues contaba con los dedos, o tienes... a mí cuando ya me dijeron que no contara con los dedos, pues lo que hacía era, lo hacía en la mesa, ¿no? Entonces son pequeños gestos que si estás atento, pues igual puedes ver que esta persona, no que tenga TDAH, pero por lo menos que tenga pues algo de discalculia o estos problemas con la noción del tiempo, ¿no? Y eso ya te puede poner sobre la pista de que puede venir por un tema de pues, un neurodesarrollo un poquito más flojo o con un pequeño retraso en el neurodesarrollo que va más tarde que sus pares de clase, en lo que se dice que es en la parte de la corteza prefrontal, ¿no? Y se insiste mucho en eso. Y también que está implicada la dopamina. A mí me parece ya, cuando me he metido tan de lleno, me parece que ya no es tan así. Ya no, sí que insisto mucho en el tema de la dopamina, pero pues también la adrenalina, todos los neurotransmisores, ¿no? Son lo que hace pues, que ese cerebro funcione en esas autopistas del estímulo recompensa y de pues todas esas cosas que hacen que tu cerebro pase de un modo reflexivo, ¿no? y de una quietud y de una cosa de pensar qué tengo que hacer para resolver esto, a un modo en el que las funciones ejecutivas se ponen en marcha y te pones a hacer cosas, ¿no? Vale. Me has contado antes, que me ha parecido súper curioso, herramientas, estrategias que utilizas en tu día a día para ese tiempo que te costaba, digamos, tener en cuenta, los tiempos. Sí, para mí, o sea, yo creo que para mí la gran revelación ha sido esta falta de que no tengo noción del tiempo, no entiendo el tiempo, no entiendo el paso del tiempo. ¿Y cómo lo haces? Entonces yo para entenderlo o por lo menos para tener referencias externas de lo que es el tiempo, yo utilizo la música. Me gusta mucho la música, tengo en casa mucha música, tengo muchos vinilos, muchos CDs. Y entonces, pues, por ejemplo, en el taller para hacer la serigrafía, pues si tú tienes que revelar una emulsión o lo que sea, ¿no? Es como un revelado fotográfico, se hace oscuras, con luz ultravioleta, y son unos tiempos determinados. Son 2 minutos 30 en mi mesa, que la tengo calibrada, pues que sé qué es eso, ¿no? Entonces yo antes pues tiraba de reloj, ponía en el móvil, pero el móvil también pues son muchas distracciones, entonces pues ya hubo un momento que decidí buscar canciones de 2 minutos 50 entre toda mi discografía que tengo y entonces pues tengo ya identificados pues unos cuantos discos, me hice una cinta con canciones de 2 minutos y medio para yo simplemente pues dar al play y entonces no estás pendiente de un reloj, no estás pendiente de una herramienta que es un reloj o que es el móvil, sino que tu herramienta en este caso pues es la música, ¿no? Vale. Y a mí yo en el taller pues he trabajado mucho en mi taller a nivel individual así y en las clases que intento hacer pues con alguna que me ha salido pues con asociaciones como ADAVI, la Asociación de TDAH del Bierzo, que hicimos en Semana Santa unas clases que salieron muy bien y utilizábamos la música y entonces pues es muy diferente, ¿no? Es decir, cuando se termine esta canción, apagamos la mesa de revelado, ¿no? Que no decirles, atentos al reloj, que la cuenta atrás es como una tortura para una persona ¿Me genera que ansiedad? no tiene noción del tiempo, genera mucha ansiedad. Vale. Te pone en modo espera, es una cosa que se llama el modo espera y es que te bloquea. El modo espera es como cuando estás esperando que te llegue algo que has comprado por internet y entonces te dice el repartidor, te llega el aviso, ¿no? del repartidor de turno, no vamos a decir marcas, pero te dicen, bueno, tiempo de llegada pues estimado por la mañana y tú estás toda la mañana totalmente bloqueado en un modo espera hasta que pase eso y resuelvas eso, ¿no? Vale. Entonces, pues ese modo espera, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero... Eso, los tiempos, cómo trabajabas con los chavales y me decías con la música. Claro, sí, porque ese modo espera genera mucha ansiedad. Pero la música, en cambio, si tú ya te sabes la obra, yo sé cuándo va a acabar también y me está generando también la ansiedad porque me va a acabar. Es tu zona de confort. Un reloj no es tu zona de confort, pero claro, yo... Por ejemplo, cuando tengo mi taller para mí, pues yo sé que hay canciones de Los Ramones, pues hay muchas que son de 2 minutos 30, porque como son tan frenéticos y son tan rápidos,
pero pues igual en una clase con niños no funciona porque pues niños, niñas y adolescentes pues les gusta más, pues yo qué sé, la canción que sale en Minecraft o yo qué sé. Entonces tienes que adaptar un poco esa oferta musical. Tú al final estás haciendo de disc-jockey, entre comillas, Sí. ¿no? Y estás haciendo que, aparte de olvidarse del móvil, con una tontería como medir 2 minutos 30 con música, pues encima se está generando, se están moviendo esos neurotransmisores. No voy a centrarme solo en la dopamina, pero en mi caso yo creo que sí que es tema dopamina, pero puede haber otra persona que tenga, pues yo en mi caso además creo que es que tengo los receptores de dopamina son menos sensibles a la dopamina que unos receptores estándar o tal. Yo creo que es más o por número, esa es la película que me he hecho yo. No podemos hacer un escaneo, no podemos contar los receptores a dedo, o sea, esos todos son pues elucubraciones de cada uno. ¿No? Y entonces a mí lo que me mueve la dopamina es la música, y entonces haciéndolo en los talleres sí que creo que estimulando auditivamente o quemando una barrita de incienso, o sea, si tú estimulas los sentidos con algo pues que no sea muy cañero o que algo relajante o algo, pues el incienso o todo esto, pues de repente vas sumando todos esos estímulos y puede ser, que, en mi caso por lo menos así lo siento, que sí que llega a esos umbrales en los que el cerebro empieza a funcionar como se supone que debe funcionar y como se supone que funciona pues en las personas neurotípicas, ¿no? Donde tú haces algo y tus circuitos de estímulo-recompensa y tu sistema dopaminérgico funciona y sientes un bienestar. Yo ese bienestar solo lo llegué a sentir pues cuando empecé con la medicación. Y de repente pues veía que alcanzaba un logro por la mañana, ¿no? Cuando todavía estoy con los efectos de la medicación, y notaba esas satisfacciones que decía. Yo pensaba, ostras, si esto que estoy notando yo ahora, esta sensación tan de qué bien estoy, es lo que me he estado perdiendo durante 40 y pico años, pues entonces es que, claro, por eso yo tengo tantos problemas para motivarme y para ponerme en marcha cuando mi cerebro dice, ¿para qué lo vas a hacer si es que no te va a servir de nada, ¿no? No vamos a sentir nada. Sí, me has contado un caso, un ejemplo antes comiendo, que cuando hiciste camisetas para Navidad, me ha dejado así como un poco así marcada, fuiste a Correos a llevar todos los paquetes. Esa sensación de satisfacción, que es lo que siento yo cuando envío postales, cuando esa ilusión, lo has sentido tras por primera vez tras la medicación. Y ya sabiendo, pero yo ya estaba con el libro, o sea, al final son como experimentos que he hecho. Yo tengo la medicación pautada y entonces he hecho experimentos pues motivacionales y de decir, vale, yo no tengo una motivación porque mi cuerpo piense que yo luego voy a sentirme satisfecho o voy a estar... O sea, esos circuitos de estímulo-recompensa sí que es verdad que están pues tocados o no se han terminado de gratinar. Entonces, por eso la medicación lo que hace es aumenta la disponibilidad de adrenalina y de dopamina, la medicación tradicional de psicoestimulantes estoy hablando. Y entonces, pues eso hace que al haber un poco más de dopamina circulando, o sea, al estar circulando durante más tiempo, pues aunque tú tengas unos receptores un poquito menos sensibles, pues si está más tiempo la dopamina dando vueltas por ahí, se dan por aludidos, la reciben y entonces ya se lanza todo ese circuito. Y entonces yo eso lo he notado, obviamente puntualmente en mi adultez y tal, cuando un logro muy, muy grande, algo muy, muy satisfactorio, lo he notado. Cuento en el libro también que de pequeño, cuando me dieron un premio de Guiñol, ¿no? Pues sentí una sensación tan de satisfacción que no la he vuelto a sentir hasta pues, cuando empecé a medicarme con dosis muy bajas de metilfenidato, además. Entonces, esto que comentas tú de lo de las Navidades fue cuando yo me di cuenta por primera vez de lo que es haber trabajado pues, en hacer unos envíos por Navidad que además tienen que llegar a tiempo para Navidad. Entonces tienes como que cumplir con unos timings que a nivel organizativo, pues con el TDAH pues, tiene bastante mérito o tienes que estar muy organizado, ¿no? Y entonces yo cuando fui a Correos y ya entregué eso, y pues eran las 12:30 o así, y yo me había tomado la medicación a las 8 de la mañana. O sea que todavía estaba en ese rango donde la medicación te hace efecto. Yo ahí noté lo que hace la medicación, que no es que te centres ni nada, es que la medicación hace muchas más cosas
que no tenerte centrado Claro. y que no bajarte esa hiperactividad, ¿no? Tenerte sedado, no te seda, te hace que tu cerebro procese pues, mejor. Sí, sí, por eso me ha gustado el caso que me has explicado, para que entendiéramos que no solamente es la hiperactividad, sino son otras sensaciones Sí. que me parecen para mí, son, como yo soy emocional y todo lo vivo como muy intenso, es como, ¡guau, qué ilusión! Y cuando me lo has dicho digo, jolín, me queda así como... Claro, vivir sin eso, Eso es, me quitas eso, ¡buah! vivir sin eso, pero bueno, es que no es que te quite eso, es que nunca lo has tenido. Nunca O sea, lo he tenido. Imagínate que de Ya, repente, tienes razón. claro, se dice también que la medicación es como ponerle gafas al cerebro. Ya, Ese es un ejemplo que se utiliza sí. mucho. Y la medicación del TDAH con psicoestimulantes, pues se dice que es eso. Y entonces, pues los primeros experimentos que se hicieron pues, hace casi 85 años o así en Estados Unidos, ¿no? Fueron las primeras pruebas ya como específicas y tal en la casa Bradley, que también lo cuenta ahí en el libro, pues un psiquiatra que tenían allí como una mansión que era pues de la familia y tenían un sitio pues donde cuidaban de niños. Y entonces el informe que hizo el hombre pues está muy bien y además está muy vigente en cuanto que él fue pues el primero que puso por escrito pues que un psicoestimulante puede funcionar en personas hiperactivas porque lo que hace es activarle el freno, o sea, te ayuda a frenar, sí. ¿no? Y te ayuda a procesar, te ayuda a priorizar cosas, ¿no? Te ayuda a organizarte tus tareas. Entonces, al final es que tu cerebro está funcionando, Entonces, dejas de estar pendiente tanto de tus cosas y luego él recogió pues, frases de los niños y de las niñas, ¿no? Y entonces había uno, pues decía que sentía felicidad en el estómago, ¿no? Una de las frases era eso, ¿no? Siento felicidad en el estómago. Y luego él comentaba también pues que en algunos casos se les veía como más empáticos, que ya no estaban tan pendientes de lo que les estaba pasando a ellos, dejaban de preocuparse, ¿no? De, ostras, pero yo no siento nada, ¿no? Nada me motiva, nada no sé qué, y de repente con esta medicación pues que estaban más pendientes, igual tenían más empatía, estaban más pendientes del entorno, ¿no? Claro. Y a mí eso también me ha pasado. O sea, yo ya con todos estos descubrimientos que he ido haciendo y pues le he ido midiendo el lomo a mi propio TDAH y entonces eso me está permitiendo pues estar más pendiente igual de lo que les puede estar pasando a otras personas, ¿no? Y de no estar tan a lo mío. Vamos ahora a otro espacio en el que tú tienes un grupo de Telegram. Sí. Con gente que está ahí, como digo yo, en tu vida, y son de alta capacidad y TDAH, las dos, doble excepcionalidad. Bueno, hay de todo. ¿Hay de todo? Hay de todo. Y estaba además, para vosotros, además. Las dobles excepcionalidades, tú ya sabes que no son Sí. solamente alta capacidad y TDAH, sino que bueno, ser. cualquier condición que conviva con otra y, Sí. que obstaculice pues, el diagnóstico, el desarrollo, lo que sea, ¿no? Pues eso sería una doble excepcionalidad. Ese ¿no? canal de Telegram, ¿vale? Están gente... Este canal Sí. es de TDAH. ¿Vale? Y tiene varios subcanales, ¿no? Tiene tiene apartados, ¿no? Tiene pues otros canales. Y uno de los canales que es justo de antes del viernes, creo que lo cambiaron o empezaron a poner como a distribuirlo, uno es de doble excepcionalidad. Vale. Entonces, en este canal de doble excepcionalidad que estrenábamos la semana pasada, ¿Vale? pues yo lo que hice fue hacer un pequeño sondeo del top 10 pues de problemas o de cosas que le pueden pasar a una persona con TDAH, pero también con doble excepcionalidad, ¿no? Vale. Y entonces pues es la lista que te he pasado. Pues vamos a por ello, para Venga, que ellos top también se 10. sientan escuchados, Guille. Para mí es importante tienen también. Ganas, tienen ganas, ya me dicen, joder, ya me También lo que vas a se sientan pasar". escuchados, Sí, hacerles Ana, partícipes. perdóname que no diga el nombre del chat. Pero para mí también era importante hacerles partícipes porque, bueno, pues no solamente estamos aquí los dos, sino hay más gente ahí Sí, atrás. hacemos piña. Eso es, ¿vale? Vamos a por una de ellas que para mí es importante. El síndrome del impostor. Todo dicho. O sea, ya pues lo que hablábamos.
Yo no sé qué hago escribiendo un libro, yo no sé qué hago haciendo una entrevista, yo no sé qué hago opinando, pero sí que sé que tengo pues un bagaje y que tengo cierta autoridad para hacerlo, pero bueno, como nunca se me ha tomado en serio, yo creo, con este tipo de cosas, ¿no? Ya. Pues con este tipo de cosas quiero decir pues que tengan que ver con la creatividad o con a mí escribir pues un libro. A mí siempre me ha gustado escribir y escribir un libro, ¿no? Sí. Pero pues nunca ha ido más allá, ¿no? O el tema artístico. Yo tengo, me da mucho pudor, tengo una obra en un museo, en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. No está expuesta, pero sí que Vale. está catalogada. Y entonces es una serigrafía que le mandé al director porque había comprado un calendario y pues me llegó la voz, o sea, me llegó el aviso de que esta persona que había comprado un calendario pues era también el director del centro del MUSAC, del museo, y yo le mandé más obra mía, le mandé un par de serigrafías mías y entonces pues le gustaron y él en vez de quedárselas las donó al museo y están catalogadas y están... Y entonces está ahí, va a ser el enlace. Entonces, a mí eso lo veo y me parece excesivo. Es a lo que hablo del síndrome del impostor. O sea, yo eso lo veo pues que no, que es demasiado. O sea, no soy un artista, yo me considero un artesano, no un artista. Entonces, pues sí que tengo todos esos, como cuando tú me dices, qué bien está el libro, digo, bueno, sí, muchas gracias. Pero no, A el mí me ha síndrome de gustado. impostor en las neurodivergencias, para mí ese es un temón. La perfección. El perfeccionismo, claro, el perfeccionismo va muy ligado a todo eso, ¿no? Al final, tu síndrome de impostor o el perfeccionismo viene de las inseguridades, ¿no? El perfeccionismo viene pues de una autoestima que tienes tú, que tienes una autoestima baja, que tienes, bueno, pues viene de todo eso hace que tú lo quieras hacer todo perfecto para que por lo menos tu parte no haya fallo, ¿no? No haya, sea, pues eso. Entonces, pues... eso hace que tardes en desarrollar tu verdadera vocación. Vale. Y luego cuando te dicen piropos como te los digo yo, pues entonces ahí pues nos cuesta. Sí, te sonrojas y Te sonrojas, sí, y pero bueno. además bueno, Hoy te ha tocado un ejercicio interesante. no, ya me está pasando, ¿eh? Al final yo leo pues las críticas de Amazon del libro y son todas positivas. Son muy buenas, son también muy las he visto, ¿eh? buenas, Son claro, muy buenas. entonces eso ya pues te vas... A ver, yo sé que es un truco que me está haciendo el cerebro. O sea, yo sé que el síndrome del impostor es una cosa que me está haciendo el cerebro para que yo pues no me confíe, no me venga arriba, ¿no? Vale. Sé que el esfuerzo ha sido pues importante, Vale. sé que el producto acabado es bueno, porque Sí. pues igual que cuando le mandé a este señor una serigrafía al museo, le mandé algo que sabía que era pues de lo que le podía mandar pues lo mejor, ¿no? Y yo en el libro también he puesto pues de lo que puedo lo mejor. Entonces sé que eso hay un trabajo y que es bueno y que o sea, pues el síndrome de impostor me la está jugando, ¿no? Sí, sí. Otro temón, late bloom. Vale. Sí, late bloom es, en inglés late bloom, pues es florecer tardío, ¿no? Eso es. ¿No? De pues Sí. lo que... Dime. Sí, sí, sí. Correcto. Es cuando tú has estado con las altas capacidades, sobre todo, pues no has tenido una orientación didáctica o no sé cómo decirlo, Sí. educacional. Orientación o un entorno muchas veces también. No se ha estado pendiente de cuáles eran tus habilidades porque tenías muchas, ¿no? Sí. Entonces, claro, unas altas capacidades, pues tú eres hábil en muchas áreas o en unas cuantas o las que sean, pero lo que te motiva no es todo, aunque se te dé bien, ¿no? Entonces, igual el riesgo de estos diagnósticos tardíos es que no encontramos nuestra verdadera vocación hasta que llega ese diagnóstico, ¿no? Que es ya cuando te sueltas la melena y en mi caso, por ejemplo, pues decides convertirte en un artesano amateur, pero pues lo mejor posible, ¿no? Y entonces descubres que esos procesos pues a ti te hacen bien y descubres pues que tu vocación tiene que ver también con lo que a ti te genera satisfacciones y entonces apuestas mucho a eso, ¿no? Y es cuando pues empiezas a tener tus problemas económicos, ¿no? Trabajas menos, yo pedí pues trabajar a media jornada y dedicar media jornada pues a desarrollarme como artesano.
En el libro pongo que lo hizo también, claro, Daniel Day-Lewis, el actor, pues también ha ganado, creo que son 5 Oscars, no sé cuál, es el actor que más Oscars ha ganado, pues 3 Oscars creo que tiene, y lo va a dejar, se ha retirado pues otras 4 veces, ¿no? Entonces Daniel Day-Lewis, cada vez que ganaba un Oscar prácticamente, y yo estudié un poco para ponerlo en el libro, un poco pues esos tempos que tiene él, ¿no? Vale. Pues se dedicaba entre peli y peli a ser zapatero. Y entonces él volcaba todas sus inseguridades, su perfeccionismo, su afán de perfeccionismo, tú siendo un artesano autoexigente, lo que haces es darte cuenta de tu nivel de exigencia cuál es, ¿no? Que si sale un poco torcido ya lo tiras, ya lo desechas, que si haces no sé qué. Entonces, también te ayuda a no ser tan exigente con los demás, ¿no? Este señor, pues en los rodajes es un tío pues bastante polémico, pues porque claro, si tú estás dando el 200%, quieres que todo el mundo dé el 200%, ¿no? Pero tú estás dando el 200% porque tú lo quieres, ¿no? Entonces, no ser tan exigente con los demás, en mi caso, también me lo ha dado pues los procesos artesanales que dices, no, es que pueden pasar 1000 cosas para que salga algo mal. Tolerancia a la frustración también, ¿no? Entonces, pues el late bloom lo que a mí me ha hecho ha sido pues descubrir en una cosa esto que es como la artesanía, el producto acabado, el físico, la calidad, pues a mí personalmente me ayuda. No es viable, no puedo ser un buen productor de temas de artesanía ni nada, porque claro, ese perfeccionismo, ese proceso me come todo el beneficio, ¿no? Y todo el tiempo, y entonces es una cosa más de mi terapia de choque ocupacional. Y es mi late bloom, se habla mucho de esto, se habla mucho de descubrir una vocación de forma tardía, o has descubierto que tú estabas en modo espejo, que estabas siendo complaciente con los demás, que estabas buscando, que tú has hecho una carrera pues por no disgustar a la familia o lo que sea, que aunque luego se te dé bien y sea un trabajo o tal, pues igual a ti lo que te gusta es saltimbanqui o actor de doblaje. Vale. Y entonces sí que hay muchas personas que esto lo descubren tarde a raíz de un diagnóstico y no hay tantas personas que se la jueguen y digan, no, voy a desarrollarme por aquí, o porque no han tenido la oportunidad, o porque no han encontrado una estabilidad laboral o un apoyo financiero pues, de la familia. Miedos, inseguridades, sí. Entonces el late bloom a mí me gusta mucho, es un tema, es muy poético y me gusta. Dificultades para la integración. Dificultades para la integración, pues eso, por esta narrativa que tenemos, ¿no? Podemos ser muy rollistas, podemos ser muy intensos, podemos cometer errores, podemos llegar tarde a los sitios, cuando la cosa no está muy controlada, pues sí que tienes como características, rasgos que pueden resultar molestos, que se ven amenazantes. No es lo mismo que yo me frustre mucho y pegue un portazo, ¿no? Que ya no lo hago, nunca lo he hecho, pero estoy pensando más pues, en un niño o una niña con TDAH que le da una frustración tan grande que de repente pega un leñazo en la mesa. No es lo mismo que lo haga eso una persona que tiene de repente unos picos de impulsividad que lo haga una persona que no los tiene, ¿no? Cuando lo hace una persona que puede mantener esa estabilidad, cuando hace una persona eso realmente sí que se ha enfadado de verdad. Sí. O sea, entonces, pues tú esa imagen que das amenazante o que pueda ser incómoda para los demás, también te hace, pues te deja un poco fuera del grupo, ¿no? Barclay decía, por ejemplo, en uno de sus cientos de miles de vídeos, dice eso, que en el TDAH, sobre todo en el infantil, pues tus compañeros pueden soportar tu impulsividad, pueden soportar tus despistes, pero lo que no pueden soportar es unos arranques de impotencia y de mala leche, que ahí tienes como unos arranques que pueden parecer violentos, ¿no? ¿Y el otro siente miedo? El otro siente miedo, y en familia también, y tú de repente puedes soltar un grito y entonces no es lo mismo que suelte un grito a alguien que está en una situación de estas y que puede de repente pues, tener un despunte de impulsividad, que lo suelte una persona que está perfectamente estable, que no está desregulada y que te lo está haciendo porque realmente siente que te mereces ese grito y encima ese grito se queda ahí, ¿no? Entonces sí que a mí se me ha hecho mucho la cruz por este motivo, a todas las personas con TDAH, ¿eh? Y te vas quedando un poco solo hasta que descubres
pues de qué pie cojeas, y entonces ya trabajas más pues esa empatía, esa amabilidad, ese autocontrol, pues todo eso, esa tolerancia a la frustración, pues a mí me lo ha dado eso, pegarme 1000 leñazos con 8000 proyectos y tratar con personas y ver que todos podemos cometer errores. Además, tú, cuando la primera vez que te conocí ya hace unos años, lo comunicas sin ningún problema. O sea, Ainhoa, tengo TDAH. Y yo, vale, a mí me ayuda muchísimo también. O sea, me da igual lo que sea, ¿no? Pero el saber la otra persona para poder acompañar me da exactamente igual. Sí, esta salida del armario pues es voluntaria. Yo ahora con el libro pues es evidente que sitio al que voy, pues si me dan trabajo en alguna farmacia o lo que sea, yo soy muy itinerante también a nivel de curro, ¿no? Y entonces, pues claro, yo ya esta es mi carta de presentación básicamente, ¿no? Porque a nada que te miren en Google pues ya vas a aparecer. Pero luego es una decisión muy personal esto de anunciar que se tiene TDAH o de tal, y bueno, hay veces que ayuda, sí, pero pues hay veces que tampoco sirve de mucho, ¿no? Tú en una farmacia o en un curro pues explicas que tienes TDAH y que en un momento dado pues puedes olvidarte las llaves en casa y puedes generar un problema, ¿no? Si tienes una guardia un domingo, te toca a ti hacer la guardia y por lo que sea, pues te olvidas la llave, pero por una tontería, porque igual la has guardado en la chaqueta, pero luego al salir te has dado cuenta de que no llovía y has dejado la chaqueta y ahí has perdido ya las llaves, ¿no? Entonces son cosas que tienen su explicación en el TDAH y en esto que llaman, por ejemplo, la memoria de trabajo, ¿no? De hacer varios pasos y tal. Entonces sí que tienen una explicación, pero tú cuando lo explicas en el curro, cuando está tu jefe que ha venido un domingo por la mañana, que le has llamado porque se te habían olvidado las llaves tal, ya se ha olvidado que tú le habías dicho que tienes TDAH, no está tan metido en lo que te puede traer a nivel de problemas de este tipo el TDAH, y entonces todas estas explicaciones se toman como excusas siempre, ¿no? Y entonces eso es muy frustrante, cuando tú intentas explicar algo, intentas decir que, mira, esta es mi forma de ser, a veces me va a pasar esto, y luego cuando pasa te tomen como si fueras una persona neurotípica a la que se le han olvidado las llaves o a la que que ha tenido una mala respuesta o lo que sea. Entonces, pues eso no es el mismo baremo. Entonces yo, ¿qué quieres que te diga? La salida del neuroarmario, pues no sé si la recomiendo mucho, a no ser que sea muy evidente. Vale, nosotros aquí en Jasón, pues eso, con Mario, que cuenta a veces sus anécdotas y todo, que es súper despistado, es un genio despistado, pero nos reímos y le damos naturalidad, ya la asumimos, no me enfado. Claro, ¿Cómo me enfada? El primero enfadado es él. Sí, pero eso también es porque bueno, pues aquí tenéis un entorno, en el que además esto es un valor, ¿no? Aquí, como sois de altas capacidades y tenéis pues mucha afluencia también de neurodivergentes, entonces, claro, esto es un valor, ¿no? Si luego encima tienes una formación o tienes sabes, pues es un valor. Tomárselo a risa, ¿no? Esto del sentido del humor. Sentido del humor, al final. Es un mecanismo de compensación. Sí, mecanismo de compensación, tienes toda la razón. ¿Qué vas a hacer? Es coping, ¿no? Lo llaman coping. Hay muchas palabras en inglés que definen... Guille, ¿qué vas a hacer? Si el primer perjudicado es él que se enfada consigo mismo. Te lo puedes tomar a coraje, chufla. Me lo tomo a chufla y digo, bueno, pues ya está. Y hay días en los que sí, ese sentido de humor tan agudo, que además que también está muy ligado a las altas capacidades y a las conexiones que tienes, pues al final este pensamiento, que decimos el pensamiento arborescente, ¿no? Saltar de una idea a otra, tener siempre todas tus referencias, todo lo que sabes, todo. Al final es un cerebro que tiene el grifo de las ideas, no le cierra bien, ¿no? Me ha gustado la descripción. Es así, no tienes forma de, o sea, goteamos, de echar ese freno. Estamos goteando todo el día. O a chorro. O sea, en el caso de, yo por ejemplo en el TDAH, es que así lo siento, ¿no? Es como un remolino constante de ocurrencias y entonces vas pillando pues y entonces por eso la narrativa del TDAH pues puede tender a ramificarse hasta que pierdes, hasta el típico, ¿cuál era la pregunta, no? Y entonces, pues, este tema también es importante, lo del pensamiento arborescente que dicen, ¿no? Sí. O ¿cómo es? También es pensamiento convergente y divergente. Divergentes. ¿No? Entonces, los pensamientos divergentes, pues hay perfiles en los que pues, esa improvisación
y todo ese, pues irte de repente de un sitio a otro, pues un conductor de ambulancias, Sí. un bombero, bombera, conductora, lo que tú quieras, ¿eh? No. Sí. Pero bueno, son perfiles creativos publicitarios, Sí. músico de jazz, hay malabaristas, cosas así. Son creativos, muy creativos. O, bueno, pues tienen ahí una cosa que bueno, pueden crear, pueden improvisar más. A mí me gusta más el tema del que eres más capaz de improvisar incluso en situaciones muy críticas, ¿no? Porque Sí. al final estamos hablando de que cuando un cerebro, pues que se supone que no está llegando a sus umbrales mínimos de dopamina o de adrenalina para funcionar adecuadamente y para responder, pues cuando de repente hay un chute de adrenalina porque ha pasado algo, pues ese cerebro, se dice mucho que el TDAH responde muy bien a situaciones de emergencia, ¿no? Claro. Y que mantienes la calma en situaciones de emergencia, ¿no? Y es lo que, pues, por ejemplo, pues las discusiones te pueden poner el oposicionismo, oposicionismo negativista, ¿no? Sí. También es otro tipo de trastorno, otra comorbilidad que puede ir asociada a un TDAH que igual simplemente discute por tener un nivel mínimo de adrenalina circulando en el cerebro y que funcione eso y que pueda pensar un poco con claridad. Eso me has dicho comiendo, me ha sorprendido. Sí, yo creo que hay muchas broncas de familias donde el oposicionismo pues está permanentemente presente, que además es muy contagioso. O sea, tú puedes tener un trastorno negativista, ¿Sí? Y vas a estar siempre de no, vas a estar siempre de no, y vas a estar siempre con el debate, porque eso pues a ti te mantiene, es instintivo, yo creo, o sea, te mantiene estimulado y entonces pues lo haces, pues no es por que quieras discutir, es porque te sale así, ¿no? Vale. Y entonces eso es muy contagioso. Tú cuando tienes delante una persona que tiene esto y te está hablando a gritos, pues tú, aunque tú no seas negativista desafiante, pues te vas a vas a entrar en la pelea, ¿no? Y entonces al final es muy contagioso y yo creo que esta condición que va tan ligada al TDAH se ve mucho pues en las familias o en matrimonios o tal, ahí la tasa de divorcios es muy alta, pues estas discusiones están muy normalizadas y se discute por chorradas muchas veces. Y yo creo que se debe a eso, a que esto te provoca pues, una estimulación en el cerebro, igual que lo hacen los fármacos psicoestimulantes. Toma ya. Esa es mi conclusión loca. Sí, me ha encantado. Vale, mecanismos compensatorios. Por lo que hablábamos del sentido del humor. Sí. ¿Alguna más? Mecanismos compensatorios, bueno, pues todo el masking. Todo el masking es... ¿También? Sí, sentido del humor. Y pues mecanismos compensatorios, coping en inglés. No sé, yo creo que es eso. El masking, sobre todo. Masking, sobre todo, enmascarar. El humor también, ¿eh? Yo tengo disimular. varias personas de alta capacidad que utilizan el humor, ¿eh? Claro, pero al final estás disimulando. El humor es otra forma de disimular cómo te sientes tú realmente, Sí. o de quitarle hierro, muchas veces para que la otra persona no se preocupe. O sea, tú cuando te ha pasado algo y pues tiras de sentido del humor Sí. o cuando... Yo, por ejemplo, pues cuando estoy muy atacado o cuando estoy muy cabezón, ¿no? A veces yo, pues tienes el hiperfoco ¿no? Que es el contrapunto del déficit de atención. Cuando estás como muy cerrado en algo, arreglando una impresora, buscando en casa un rotulador que no encuentras, puedes de repente tirarte en ese modo pues 4 o 5 horas y si vives con alguien, pues le puede molestar, ¿no? O puede ser. Entonces yo, cuando me pasaba esto, pues yo tiraba de sentido del humor y decía, no, es que yo, aparte que tengo TDAH, soy Tauro, soy vasco, ¿no? Pues todos esos clichés que dices, es que soy muy, muy, muy cabezón. Y entonces, claro, tengo que encontrar rotuladores, hace gracia y tal, y entonces tú, pues ya, es sí, una forma sí. también que tienes para disculparte o para poner sobre aviso a la persona que está contigo de que te vas a tirar un par de horas hasta que aparezca eso, ¿no? Porque hasta que no lo resuelvas, pues no vas a pasar a la siguiente tarea. Vale. Impulsividad no es agresividad. Eso es.
Sí, impulsividad era otro de los temas que salió pues en este grupo de Telegram, ¿no? Que al final todo esto viene de que yo fui poniendo pues diferentes situaciones, diferentes frases o diferentes apuntes, y luego los más votados eran estos 10, ¿no? Y para mí, pues eso, impulsividad no es agresividad y frustración y rabia no es enfado, pues es lo que hablábamos, ¿no? Cuando un niño o una niña con TDAH pues tiene un arranque y ya es que está como muy frustrada o muy frustrado, y entonces pues pega un puñetazo en la mesa. ¿Eso quiere decir que esta persona es violenta? Con los adultos ya pues ni te cuento, ¿no? Y más pues si de repente te pones a mandar mensajes de WhatsApp cuando alguien te ha hecho la vida imposible o ha hecho algo que te ha dolido muchísimo, ahora estás muy, muy, muy enfadado, pues de repente pues sueltas 4 burradas que encima queda constancia, y entonces eso es lo que te va a marcar a ti, y con eso es lo que te van a hacer a ti la cruz. Pero no es lo mismo que lo haga una persona pues que no tiene problemas de impulsividad, ¿no? Vale. Entonces no es agresividad, yo no lo veo como que a mí, y de hecho cuando ya he empezado a tratar más, lo veo en el grupo de Telegram, por ejemplo, cuando alguien dice algo, una burrada, o a mí me ha tocado también, pues un momento que tienes la tarde mala y no sé qué, hay mucha más comprensión y ya entendemos que no es que, o sea, somos más tolerantes con estos deslices, ¿no? Y entonces es como, hay mucha comunicación en ese sentido, ¿no? Cuando alguien dice algo, pues, oye, creemos que en esto te has equivocado, o explícalo mejor porque no se ha entendido y parece que lo que estás diciendo es esto. Y dice, no, sí, lo que estoy diciendo es eso porque creo firmemente que bla, 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 ¿no? Entonces, ahí se generan unos debates, pero siempre como desde el respeto. Y entonces, pues, porque entendemos eso, ¿no? Que tú, pues, no estás enfadado, simplemente, pues, estás frustrado. Pero la imagen que puede dar es eso. Eso te lleva también a esa marginalidad de la que hablábamos. O sea, si tú no entiendes que mi impulsividad o que yo de repente pues pegue un grito y tal, pues claro, estás siendo agresivo, ¿no? Entonces eso a mí ya lo corregí hace muchos años porque entendí que era una de las cosas que había que vigilar más, ¿no? El ser faltón y el ser gritón y el utilizar ese sentido del humor para meterte con otras personas, ¿no? En vez de meterte contigo. Sí. Entonces ya cuando ya descubres pues que tus superpoderes, que se habla mucho de esto también, a mí me parece que no, ¿sabes? Pero pues es como tu superpoder, no sé qué, pues no, pues a veces es un superpoder y a veces pues es una cruz. Si tú utilizas tu creatividad o tus altas capacidades verbales para burlarte de alguien, ¿no? O hacer daño. O para hacer daño sin querer, ¿no? Con esa capacidad verbal. Claro, tú te estás abusando, ¿no? De tu capacidad. Estás abusando. Igual que pueden abusar de ti por ser neurodivergente, por querer agradar, y entonces se aprovechan pues de ti. Pues yo no me quiero ni imaginar pues la de mujeres que pasen por el aro para no estar solas en el ámbito de... Por ser aceptado por el clan. Por ser aceptado por el clan, o bueno, pero que igual, pues cuando te emborrachas, pues igual estás más dispuesta o más dispuesto, más vulnerable, pero también estás más dispuesto a pasar por ciertos aros que forman parte del abuso. ¿No? Y entonces eso te vas dando cuenta pues cuando ya dices, ostras, pero si yo es que estoy siendo demasiado complaciente, incluso en la cama, ¿no? Entonces, claro, son unas dinámicas que solo aprendes a decir que no, a decir basta, a decir hasta aquí hemos llegado, cuando sabes realmente pues de qué pie cojeas y qué dinámicas debes evitar. Y entonces ya cuando empiezas a decir que no, es cuando te dicen eso de, ostras, a mí me gustaba más cuando eras todo amén Jesús, ¿no? Cuando todo lo que te decíamos, pues tú entrabas al trapo, porque realmente lo del grupo que decías, ¿no? ¿Cómo era lo que decías de...? ¿Cuál de ellos? Del grupo, pues... El que necesitamos, las mujeres sobre todo, necesitamos pertenecer al clan. Le llamamos clan, ¿vale? Que pertenezcamos a un grupo. O sea, las chicas aquí en Jasón lo pasan peor. Los chicos me dicen, mira, pues no quieren estar conmigo, ya está, ¿no? Hay chavales que también quieren pertenecer, ¿no? Y tener su cuadrilla. Pero les molesta menos a los chicos. O sea, es como que necesitan menos, ¿vale?
Eso me decían los terapeutas con mis hijos, también tengo niños y una niña. Entonces, en cambio con las chicas necesitan mucho más. Necesitamos ser más vistas quizás Le que los molestan hombres. menos o igual se hacen más los duros y luego en su habitación pues Esa es le otra. molesta más, ¿no? Eso es es. otro tipo de masking, Eso es es. otro tipo, pero a mí ya Hay me preocupa teorías más, para todo. pero luego ya es que me preocupa más ya las fases más adultas, ya en las que entramos en los terrenos de consentimientos Sí. y en cosas mucho más Es que delicadas. es ¿no? un tema, lo de los chicos y las chicas. Antes me has dicho, Sí, ¿cuántas el sesgo, chicas? El Sí. sesgo. Es social. ¿Cuántas chicas, digamos, chicos, chicas? ¿Cuántos chicos están diagnosticados con TDAH y cuántas chicas a día de hoy? Porcentajes. Es que además esto va cambiando a la velocidad del rayo. O sea, yo en el libro, cuando empecé, los informes decían que el ratio era 1:3, ¿no? Que hay una niña por cada 3 niños. Sí. ¿no? Y luego dentro de ese mismo ratio, además era que la mayoría de las niñas a las que se les detectaba esto, pues presentaban un subtipo inatento, ¿no? Lo que llaman TDAH, pues meramente inatento. Hay 3 subtipos, ¿vale? Ahora se llaman presentaciones, y entonces pues tú tienes un subtipo inatento, tienes un subtipo que es hiperactivo impulsivo, o sea, son estas ardillitas que tengo yo y que aparecen en el libro son pues esos, ¿no? Esta de la interrogación sería el que está pendiente de diagnóstico, el de los rayitos sería el de hiperactivo, el que lleva rayo y está pensando en sus cosas es una de tipo combinado, ¿no? Y esta que está solo pensando en sus cosas, pues es la de subtipo inatento. Entonces, de ese ratio 1:3, además de las chicas, niñas y adolescentes que se les detecta, sí. la mayoría son de subtipo inatento. Es decir, se les detecta por los despistes, nunca por una hiperactividad que seguramente vaya a nivel interno, a nivel mental, esta lluvia de ideas que hablábamos antes. Sí. Mientras que a los niños, por un tema educacional y por un tema de tradición, se les ha permitido siempre pues, ser más salvajes y entonces pues se les detecta ya cuando el niño es extremadamente, pues ya es cuando se sube a un andamio y ya dices, vale, este niño es más salvaje que los otros niños, ¿no? Entonces, ese sesgo en el diagnóstico, antes era de 1:3 cuando yo lo miré hace 2 o 3 años, y ahora los informes actuales dicen que es ya de 1:2. Vale. Porque hay un mayor foco de atención también sobre esto, vale. Porque ya pues en los colegios yo quiero pensar también que están como más formados y los educadores y las educadoras, ¿no? Ya tienen una formación y ya hay, igual que quizá ahora tendamos al sobrediagnóstico, ¿no? También, pero bueno, ese sesgo de 1:3 ha mejorado y ahora es 1:2, pero sigue siendo el doble de niños que de niñas, ¿no? Y luego ya, curiosamente, pues en adultos se iguala, ya estamos en creo que es un 2,5% o un 3% de la población adulta, si no me equivoco, igual habrá cambiado, pero excepto en la cárcel, que ya decíamos que era un 25%, es que es alucinante. Y entonces estos... en adulto ya cuando pues vas cumpliendo la mayoría de edad y tu TDAH va tomando otra forma, pues ya la mayoría de adultos diagnosticados tienen esa presentación combinada, con todas las letras y tal. Cuando alguien dice, mi hijo solo tiene TDA, pues ahora mismo tiene esa presentación, pero igual la hiperactividad le va a aparecer pues, de aquí a unos años, o va a ser una hiperactividad mental que va a ser muy difícil de detectar, ¿no? Entonces es siempre TDAH, por lo menos técnicamente y sobre el papel es TDAH con ese tipo de presentaciones, que en el caso de las mujeres, pues al principio de niñas le detectan un despiste y ya de mayores ya tienen ese despiste con la hiperactividad. Sesgo totalmente educacional, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, nosotros lo vemos. Tradición. O sea, lo comentamos en todos los podcasts, hasta en las aulas. Como señoritas. Sí. Hay un libro que se llama El síndrome de la chica buena. Pues, yo creo que es de los libros más recomendados Pues ya me imagino por dónde puede ir. De dónde venimos y todavía nos queda camino por recorrer. Mucho curro.
Pues a ver, por eso me está haciendo gracia escucharte, digo, también en esta área, en todas. Sí, claro. Y en todas las artes, ingenierías, todo, o sea... Es que además estamos hablando del diagnóstico, o sea, que no es... ya es que ni siquiera llegas a detectar, ¿no?, a una persona simplemente porque has sabido... Porque también madurativamente las mujeres pues maduráis antes, pues incluso pues, la pubertad y todo esto. Entonces, claro, tú tienes se supone que si el TDAH es un retraso madurativo de la corteza prefrontal, pero una niña está madurando antes, pues claro, ahí eres madura, ves a los niños salvajes de tu clase y te parecen unos bestias, y entonces tú pues te refugias más. Pues yo claro, y luego están los niños que responden también un poco a ese perfil, que era mi caso, ¿no?, que estaba pues dibujando o siempre estaba con mis historias, y entonces yo pues nunca, a mí no me elegían en los equipos del recreo y tampoco tenía ningún interés, ¿no?, jugar al fútbol. No te interesaba. No me interesaba, entonces mis amigas, pues jugábamos al escondite y jugábamos a otros juegos que no eran estos de grupales y tal, y entonces yo creo que también eso, me he sentido como muy vinculado y luego la carrera que hice yo también está muy feminizada, ¿no? Farmacia, siempre he tenido compañeras de trabajo, entonces siempre he tenido jefas. Vale. Entonces ahí sí que estoy muy en la línea de estar pendiente de qué pasa con las mujeres, ¿no? Y en este caso, pues el sesgo es totalmente educacional y bastante salvaje. Iremos ahí, avanzando, poco a poco. En eso estamos. Lo vamos comunicando y a ver si de tanto insistir y decirlo... Pero luego estamos también, pues, adultos, hombres o mujeres, que han volado bajo el radar porque han sabido también disimular, se han visto obligados a comportarse como señoritos o como señoritas, ¿no? Y han sido más formales y no les ha gustado pues lo de ser un salvaje, y entonces pues toda está igual por la sensibilidad artística que puedas tener o porque tengas pues al final eso ha hecho que tú también pues seas un adulto de diagnóstico tardío. Entonces yo me siento muy unido, por ejemplo, a estas mujeres que están sacando ahora tantos libros y tal, pues de ser mujer autista, ¿no?, o ser mujer tal. Pues bueno, yo no he podido hacer una cosa de ser hombre TDAH porque pues no, parece que no procede, ¿no? Y entonces pues ese público no lo tengo, pero pues es un libro como para todo. Sí. Yo soy mujer y he estado leyendo tu libro. Claro, no, pero bueno, estoy viendo, no es una queja, pero bueno, estoy viendo eso, ¿no? Que hay mucho, como hay más trabajo ahí, pues se mete más, hay más interés y se mete más esto, y pues son libros pues que tienen más tirada, ¿no? Sí. Los que son específicos de mujeres o los que son... Algo que me has dicho antes también, la soledad no deseada en la neurodivergencia. Correcto, esto también salió, claro, en el chat, por todas estas características que pueden resultar, que pueden parecer amenazantes o que tú puedes meter la pata realmente. O sea, tú has sentido soledad, tú no eres un Guille. Pobrecito, sí, porque yo también he metido la pata, y entonces yo hasta que no he sabido por qué metía la pata, yo no he buscado siempre para cuando me disculpaba, he aprendido también a disculparme y que no sean excusas, sino que sean explicaciones. Sí. ¿No? Y entonces, pues esas explicaciones provienen de que yo durante muchos años he tenido pues una impulsividad descontrolada y he hecho cosas sin reflexionarlo demasiado, y eso ha dañado a otras personas. He tenido arranques de cabreos por mi autoexigencia, que la he trasladado a exigencia a terceras personas que se han visto perjudicadas. Entonces yo soy consciente de que a mí haber vivido 40 años con un TDAH y unas altas capacidades que no se habían sido detectadas, pues soy consciente de que el daño me lo ha hecho a mí y se lo ha hecho a mi familia, pero pues luego he tenido la oportunidad a veces de disculparme y tampoco ha surgido mucho efecto, porque el daño que has hecho pues ha sido grande, ¿no? Y tampoco estoy hablando de nada súper violento, pero simplemente pues es chocante. Y entonces eso te lleva a una soledad no deseada, en realidad. Sobre todo cuando no estás diagnosticado. O sea, cuando no sabes lo que te pasa y te comportas de una manera. También yo no sé dónde vi una comparación que era como con el Mario Kart, ¿Sí? Que de repente te dicen, pues alguien te dice, es que el freno es este botón, y tú llevas 40 años jugando sin freno. Entonces de repente
cuando ya sabes derrapar en el Mario Kart, pues ya, ostras, ganas algunas carreras, no te chocas tanto, Sí. pues es un poco eso, ¿no? Ya cuando sabes de qué pie cojeas con el TDAH que te haya tocado, porque todos son distintos, Sí. pues tienes una forma también de mejorar, ¿no? Como persona y de mejorar tu trato hacia los demás. Ujú. Entonces, yo sé que he hecho, que he sido molesto y que eso me ha llevado pues, a una soledad, y luego, por ejemplo, eso también he visto que yo tenía una complacencia y yo pues era todo amén Jesús. Entonces, cuando ya de repente pues, hay un diagnóstico de por medio, muchas veces lo que haces es cortar con tu círculo previo Sí. de amistades, o de lo que tú pensabas que eran amistades y realmente pues no, eran unas relaciones que tú no querías estar solo, y entonces pues te ponías en modo espejo constante, ¿no? Y entonces y accedías a ciertas cosas que no querías acceder por no quedarte solo Ya. o sola. Y entonces luego a partir de eso ya la siguiente fase es pues poder hablarlo, cuando tú metes la pata, hablarlo, quedar inmediatamente, hablar, pero tomarse un café, no es solamente un WhatsApp, oye, lo siento, ayer tal, no. Entonces yo, pues en el libro comento también pues un amigo que una vez, una noche, pues le hice un comentario que le molestó, y mi amigo John, y entonces al día siguiente me mandó un mensaje diciéndome exactamente lo que le había molestado, que le había dicho yo la noche anterior, ¿no? Ujú. Y eso pues me permitió disculparme debidamente, y además pues creo que ha sido la única persona que se ha tomado la molestia, ¿no? De decirme exactamente qué le ha molestado, por qué. Entonces ya Para ahí poderte ayudar al es un final. arte, claro, pero eso, pues la disculpa es un arte, y es difícil disculparse porque al final el orgullo, ¿no? Pues a veces te impide. Yo conmigo, pues yo creo que nunca se ha disculpado nadie. Pues yo cada vez me disculpo menos también porque cada vez me meto menos la pata, o eso intento. Pero a lo que voy es que yo desde entonces hasta ahora, pues por ejemplo en mi pueblo, en Lasarte, me siento como muy querido, muy respetado, ¿no? Ya saben cómo soy, saben pues que, mira, pues a veces pues, Esto es lo que te hay. puedo decir alguna bordería o te puedo tomar un poco el pelo, pero que lo hago Sí. con cariño, ¿no? Y intento no ser tampoco tan sarcástico o tan cínico como era mi sentido del humor, pues antes de que yo supiera que esto pues era una bomba de relojería. Vale. Es curiosidad, ¿has quedado alguna vez con tus amigos o esa gente que está ahí en el Telegram, esa gente que está ahí en tu vida? ¿Has quedado en presencial alguna vez con ellos? No, que va. Que ¿No? va. Bueno, No, pues pero porque no he tenido la oportunidad, ¿eh? O sea, nadie ha no, propuesto tampoco quedar. no, es que son Venga, quedadas punto un de poco encuentro raras. en Burgos. O sea, lo poco que he visto pues eso, soy curioso, ¿no? Me gusta ver, Sí, pues, cómo funciona, a ver esta quedada, quiénes van, eso y es. cotilleo un poco, ¿no? A ver qué quedadas hacen, y luego voy viendo, pues, la gente que se va cayendo del plan y no sé qué, ¿no? Entonces, me recuerda un poco a una... yo tuve una vez una novieta en Salamanca, y entonces me contaba que la Asociación de Anarquistas de Salamanca, ¿no? De aquella época había una asociación de anarquistas que quedaban todos los jueves a las 8 de la tarde, por ejemplo, se reunían. Vale. Pero claro, como eran anarquistas, pues no iban a las reuniones o no. Entonces, claro, pues se hacían la reunión cuando se encontraban en el bar. Había quórum, ¿no? Que había más de la mitad. Pero pues esto Entendido. al final se les iba un poco de las manos por eso. Vale. Y creo que pasa una cosa muy parecida con el TDAH. No lo había pensado, pero nada, lo has explicado súper bien. Sí, yo creo que esa es Una buena explicación. Yo para acabar, Guille, primero darte las gracias por venir, A ti que por para mí es un invitarme. regalo, porque al final sigo aprendiendo, como te he dicho, todos los días. Y luego que te están escuchando un montón de familias, padres en el otro lado, ¿qué mensaje les darías en el aquí y en el ahora que tienes la posibilidad de que te escuchen? Vale, pues yo creo lo que yo he sacado en claro del TDAH Vale. es que es un problema de motivación. Vale. Tienes que buscar lo que le motiva, tienes que buscar lo que le interesa Sí. a la criatura en cuestión, tenga la edad que tenga. Si la criatura tiene 80 años, pues también hay que buscar eso para que pueda activar esas funciones ejecutivas y no haya esos bloqueos
y se haga todo, pues buscar una motivación, la orientación. La orientación es lo más importante. O sea, tú pues, coger a un niño o una niña y ver realmente lo que le interesa, sobre todo cuando hay también unas altas capacidades de por medio, ¿no? en el que pues, se le dan muchas cosas bien. Entonces eso es muy importante, que estudien. A mí me pasa cuando las pocas veces que he dado alguna charla pues en Vitoria, cuando hicimos ahí pues en un centro cívico en la Florida, en la biblioteca de la Florida, vino muchísima gente y muchos eran pues padres y madres. Y al final pues hubo como una tertulia ahí que nos quedamos pues 20 minutos, media hora más. Y yo les decía a todos lo mismo, les decía que solamente porque ellos en calidad de padres y madres estuvieran ahí, ya el pronóstico de sus hijos, hijas o incluso suyo mismo, porque luego ellos pueden descubrir también, hay gente que te dice eso, dice, joder, es que ahora me he hecho las pruebas y me has dado también, porque tal. Entonces, solamente por querer aprender sobre el TDAH más allá de esos clichés, sí. Ya tienen la mitad del camino hecha, o sea, ya está mejorando el pronóstico de sus hijos y de sus hijas. Pues sí, entonces, totalmente. Es eso, informarse, las ganas. Tener paciencia y escuchar. Vale, para las personas que te están escuchando también te pueden encontrar en Instagram. Sí. Sí, en Estudio Gau Gau, Sí. que es el proyecto que tienes es el como mío, artesano. Sí, mi taller de artesanía, serigrafía, etcétera. Pues yo voy compartiendo mis avances y mis castañazos, porque yo al final lo que yo quiero es pues hacer unos cursillos, entonces cuesta mucho, ¿no? Organizar algo, pues por esto que decíamos, pues sí que ahora la Asociación del Bierzo pues nos dio la oportunidad, pero costó lo suyo, ¿no? Porque al final pues hay que organizarse y reenvían el mail a todos los socios, pero pues tardan en contestar, los tiempos sí. se alargan mucho, entonces no se puede dar. Y entonces todos estos avances, todas estas decepciones, pues hemos encontrado un local, pero nos están echando porque el alquiler que piden es altísimo. Pues todo esto lo voy compartiendo yo desde mi cuenta, que es Estudio Gau Gau. Y entonces también comparto pues mi parte de artesano, pero es más pues las dificultades que me voy encontrando o los pequeños triunfos, y lo comparto con ilusión, y además no borro. Cuando es un castañazo pues lo dejo también, porque a mí me sirve como de cuaderno de bitácora de todo este proceso. Pues nada, si queréis localizarle... Estudio Gau Gau, sí. Estudio Gau Gau. Gau es noche en euskera. Eso es. Entonces noche. Eso es, Estudio Gau Gau, cualquier cosa, ya saben, para que puedan, yo como madre, pues eso, pues, si tengo alguna duda, pues igual acudiría a ti. Pues mil esker, mil gracias, y espero que os haya aportado muchísimo. Gracias.